Buenas, bienvenido al programa de Peters de Grau y estamos aquí con Fran en una nueva edición del programa que vamos a hablar de política. Vamos allá. Vamos a hablar sobre todo con Pablo, que vamos a pincharlo ahora mismo. Pablo Llaneza, que está aquí. Buenas, Hola, buenas. Pablo. Buenas, Pablo, que Buenas. es el ex líder de Juventudes de Ciudadanos en Asturias hace unos añitos. Casi nada. Y entonces pues nos va a contar un poquito cómo se mueve todo esto de la política, o cómo se movía la política, cómo funcionan las bases, y vamos a hacer un montón de preguntas un poco para saber pues cómo se organizan, sobre todo en este caso más en Ciudadanos, pero imagino que tampoco habrá excesiva diferencia entre las bases de diferentes partidos políticos, o no, bueno, ya nos lo contará Pablo. Bueno, lo primero, ¿qué tal estás, Pablo? ¿Qué tal? Pues muy agradecido de estar en el canal y nada, dispuesto a responder las preguntas que sean y encantado de estar aquí. Pues muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues muy bien, aquí deseando escucharte, y además yo creo que se habla muy poco, tanto en televisión como en prensa, de cómo funcionan los partidos por dentro, y yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo a nivel más, iba a decir local, pero bueno, es más a provincia, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo primero, bueno, decir que yo con Pablo compartí durante años como afiliado del partido, porque bueno, yo ya sabéis que no me escondo. Nunca me escondí al tema de ideología. Yo siempre me consideré una persona liberal progresista. Y bueno, yo a Pablo Llaneza, lo conocí en Ciudadanos. Y fue una persona que desde el minuto uno, que yo me acuerdo que fue en un café ciudadano, la primera vez que coincidí con él, me pareció una persona, aparte de muy válida, debo decir que una persona muy comprometida con el partido, con las ideas, una persona, a mi entender, que buscaba la modernidad en la política. Y bueno, claro, evidentemente él y yo no tenemos la misma edad, yo soy bastante más mayor que él. Un poco nada más. Un poco nada más. Y la verdad que Tiso, bueno, cuando hablé contigo para traerlo, te lo dije. Y a él también se lo he dicho, que me pareció una persona que dio tanto y tanto por el partido, que es que yo me siento en la obligación moral de traerlo y poder entrevistarlo, porque hizo muchísimo por el partido, y espero que en la entrevista él pueda contarnos todo el proceso, ¿me entiendes? Y luego, oye, que ya dé sus opiniones sobre cómo ve el partido ahora y tal. Que bueno, perfecto. Ya sabemos cómo está el partido, que parece que va en caída libre, que hablan de que va a desaparecer. A mí eso me interesa también, saber su opinión, pero me interesa mucho saber todo lo que trabajó y todo lo que dio por el partido. Y cómo acabó, cómo decidió, pues... Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, cómo decidió pues abandonar el partido. Sí, bueno, lo primero yo creo que igual hay que empezar por el principio. Sí. ¿Cómo llegaste al partido, o qué te llamó de Ciudadanos? ¿Y cómo te ficharon, o cómo fichaste tú por Ciudadanos, Pablo? Lo primero quiero dar las gracias a Fran por las palabras, porque presta que cuando te reconocen el trabajo. Yo conocí a Ciudadanos en 2015. Era la época en la que salían los nuevos partidos, que salía Podemos, y yo Podemos me empezó gustando, pero al mes me di cuenta de que al final no daban soluciones. Como dijo una vez, no me acuerdo qué periodista fue, eran grandes reporteros de guerra, pero hacía falta arquitectos para España y no eran capaces de dar soluciones válidas. Simplemente estaban criticando lo que hacían los demás, y yo creo que así no se construye. Está bien estar indignados, pero luego hay que saber construir con la indignación, pasar de la indignación a la construcción. Entonces yo cogí y entré en Facebook y vi una publicación de un amigo que decía que, oye, pues estos de Ciudadanos, por lo menos son humildes. Y yo no conocía política, yo había estado en el 15M, pero tampoco siendo un hiperactivo del 15M, sino simplemente manifestaciones y tal. Y digo, hostia, ¿y esto es de Ciudadanos? Y empecé a buscar, a indagar. Al principio tuve dudas, porque era un partido catalán y era cuando estaba también todo el auge del independentismo. Digo, no sé yo esto. Y enseguida vi que defendían a España, sobre todo Jordi Cañas, las entrevistas de Jordi Cañas. Me gustaba mucho cómo hablaba, cómo defendía la unidad nacional, que al final yo creo que eso no tiene que ser ni de izquierda ni de derecha, simplemente pues defender lo que viene siendo el sistema común, donde todos los españoles tenemos que ser iguales en todos los territorios.
Y a partir de ahí, pues yo pues me empecé a involucrar, empecé a buscar información, salió un vídeo que era Desmontando Ciudadanos, que yo desmonté ese vídeo. Entonces me contactaron personas de Nacional, que estaban de activistas en cuanto a redes a nivel nacional, y empecé a formar parte de activismo. Y yo tardé en afiliarme, porque, a ver, una cosa es ser simpatizante, otra cosa es dar un paso a una afiliación a un partido. Y el 5 de octubre de 2015, pues di el paso a entrar en el partido político y ya pues estuve hasta el 19 del 19, creo que fue del 20. Una pregunta, para afiliarse que tienes que ir a la sede y te apuntas y pagas la cuota, ¿cómo es? No, es por internet. Tú tienes una hoja de registro en la que das los datos, das en la cuenta, el IBAN creo que era, y ya te afilias directamente yo desde online. De hecho, por ejemplo, el primer acto que fui a Ciudadanos fue un café que se hizo, yo soy de Mieres, fue un café que se hizo en Mieres, y yo llegué tarde porque, aunque había llegado antes al sitio, me daba mucha vergüenza hablar. Me daba mucho, porque yo era tímido. De verdad que Ciudadanos, por ejemplo, me mejoró mucho a nivel personal en cuanto a perder estereotipos que tenía conmigo mismo antes, en cuanto a complejos que tenía. Tal. Entonces, fue un trabajo de desarrollo personal muy importante, más allá de la parte política. La gente que vas conociendo, la gente que peleando contra ella o trabajando con ella, pues te va perfeccionando en cuanto a ser mejor cada día. Y eso tarde 15 minutos. Eso que me has dicho me da pie a puntualizar algo, ¿no? Lo de socializar te hace abrirte de mente, ¿no? Escuchar otros puntos de vista te llena, ¿no? Al final, que eso es interesante, ¿no? Aunque sean del mismo partido incluso, pero escuchar siempre es interesante. Que yo creo que eso es el objetivo incluso de la política, ¿no? Sí, claro. Yo soy maestro de primaria y yo parto de la base de que no sé nada de nada. Yo sé un poco de muchas cosas, pero realmente en cuanto a profundidad de temas, pues no soy un experto en nada. Y entonces tener gente mejor, por ejemplo en la parte de jóvenes, tener gente mejor que yo a mi lado era muy importante. ¿Por qué? Porque me complementaban. Y cuanto mejor fuera mi equipo, mejor iba a ser yo. No porque fuera yo mejor en cuanto a capacidad, que también, sino en cuanto a estar cobijado debajo de un buen árbol. Y claro, entonces es lo que te potencia. Bueno, una cosa que quería puntualizar, tú cuando te afilias, por ejemplo, yo cuando me afilié, bueno, lo hice como Pablo dice. Bueno, yo en mi caso, primero fui a Ciudadanos, busqué dónde estaba la base, por decirlo de alguna manera, de mi localidad, y hablé con ellos y tal, y bueno, sí me afilié, pero lo normal es que muchas veces cuando te afiliabas, en la localidad, por ejemplo, Castrillón o Avilés, pues les llegaba el alta de la afiliación y se ponían en contacto contigo, pues oye, para decirte que bienvenido, que tal, que si querías, por lo menos en mi caso, si querías participar, o sea, no solo ser un afiliado que paga su cuota y está por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que igual te informaban también de dónde son las reuniones. Sí, no, y en mi caso a mí me dijeron que si querías ser activo dentro del partido, te daban esa posibilidad de ser una persona activa, de poder llegar a proponer una PNL y todo ese tipo. ¿Una PNL es una proposición no de ley, o bueno, cualquier cosa y tal. Y esa opción, por lo menos aquí donde yo me afilié, a nivel Ciudadanos Castrillón, sí te daban esa opción. Vale, ¿qué más? Por ejemplo, yo quería preguntaros por el tema del nacimiento de esos nuevos partidos, tanto de Podemos como de Ciudadanos, que nacen a raíz de eso que has dicho, ¿no? Del 11M o del malestar que había de esa crisis de 2008, ¿no? Quizá quejándose más de la incompetencia de los viejos partidos, del bipartidismo, esa partitocracia, y que de hecho yo siempre he visto los programas electorales de Podemos y de Ciudadanos que tienen muchos puntos en común, donde difiere principalmente en el económico. En lo económico, sí. Pero en el resto de puntos, yo les oí en el discurso y tienen ese parecer, ¿no? Primero, y después, bueno, también Ciudadanos, que se distinguía también por un poco la lucha contra los independentistas, ¿no? Que ahí sí que difiere de Podemos, ¿no? Sí. Esos son los puntos que hoy día yo creo que la respuesta identitaria que tiene del nacionalismo español se sigue manteniendo y lo ha robado incluso el resto de la derecha. ¿Qué opináis de esto? Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que al principio, tanto Podemos como Ciudadanos, sí se podría ver en algunas cosas similitudes con el tema de la corrupción, temas que obviamente los viejos partidos no iban a sacar a relucir cuando eran ellos los protagonistas de esa corrupción. Pero según fue pasando el tiempo, sí, o sea, las diferencias entre Ciudadanos y Podemos eran abismales. Es más, yo cuando me afilié a Ciudadanos,
aparte de porque me sentía totalmente identificado con el partido, con su idea de ser liberal progresista, tener una parte social y una parte económica más liberal. Pero eso no va en contra justo de lo liberal. Ser progresista y liberal no son como... No, para nada. No. Tú puedes ser liberal a la hora de lo económico y tener una visión más social, o sea, de que tus impuestos vayan para fines sociales. Otra cosa es cómo... Pero eso no es socialismo. Eso no es socialismo. No, para nada. No, porque la idea, por ejemplo, liberal del libre comercio no es el que impone el socialismo, ni muchísimo menos. Y, por ejemplo, el tema de la distribución de impuestos no es la misma la de una persona liberal que la de una persona socialista. A lo que yo iba... Personalmente... Sí, dime. No. Personalmente creo que lo que diferencia al socialismo y liberalismo es que mientras que el socialismo los impuestos que recauda es simplemente para generar una red de clientelar muchas veces y de votantes, una red retributiva y de votantes. El liberalismo lo que en esencia, y claro, es que dentro del liberalismo hay muchos tipos de liberalismo. No es lo mismo la escuela austriaca que los Chicago Boys, yo, por ejemplo, me reconozco socioliberal, en cuanto que pues yo creo que la sanidad y la educación tienen que ser públicas y de calidad y eficientes, pero a la vez sin machacar impuestos. No sin subir los impuestos, sin machacar impuestos. Y que el Estado no puede ser paguitas para todos. Tiene que ser una financiación que pueda favorecer la economía, porque a través de la economía es como se puede generar riqueza. No subir los impuestos para luego lastrar a la gente y luego te subo el salario mínimo, pero luego te subo la gasolina a 1,47. ¿No? Porque al final está subiendo, haciendo que España sea un país... Digo que esa es la trampa que nos dicen siempre todos los políticos, ¿no? Que te subo un 1% por aquí, pero después, por otro lado, te bajo un 1% por aquí, pero te subo 3 por allá y después la inflación y al final acabas saliendo a pagar, ¿no? Pero el titular es que te ha bajado o te ha subido el salario mínimo y después te la meten por el otro lado, ¿no? Con la inflación o con cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y luego, si es verdad que, por ejemplo, más allá de la cuestión nacional, Ciudadanos buscaba siempre la moderación, buscaba siempre el punto de encuentro. Yo, por ejemplo, me gustó Ciudadanos a raíz de una frase de Rivera que dijo que no quiere una España de rojos y azules. Y yo no creo que una España de rojos y azules, yo creo que quiere una España de gente que pueda prosperar, de jóvenes que tengamos más oportunidades, que tener que marchar como muchos jóvenes de Asturias, de jóvenes que cuando accedamos a la carrera de maestros, no a la carrera, sino al trabajo de maestros, pues no te pidan 12 años de experiencia o tengas una forma de acceder al empleo mucho más eficiente de la que hay. Yo creo que al final es donde va a estar lo más clave para mí, que era Ciudadanos. Ese huir de la polarización de derecha y izquierda, creo que tenemos ahora, y el problema que tenemos ahora mismo es que no hay ningún partido de centro con posibilidades para romper, para fragmentar esa disociación que hay entre la hemiplegia moral que decía José. Sí, yo es lo que te iba a preguntar también, o os iba a preguntar a los dos, que Ciudadanos al principio se marcaba incluso como casi de izquierdas, pero después se marcaba como de centro, o se le titulaba así también, y después, no sé si estáis de acuerdo o no, se fue yendo hacia la derecha más por interés que por interés de conseguir los votos o electoral, que realmente por su programa. Aunque yo siempre asociaré liberalismo a derecha. No sé si estaréis de acuerdo en esto. O Fran, a ver, dime tú, Fran. Bueno, yo... Hombre, la verdad que me gustaría más que la entrevista se bueno, pero para decir los dos. Bueno, pues Pablo que yo, pero bueno, yo lo que sí decir que realmente el liberalismo lo centraría en la derecha. No tiene por qué. Hay países como Canadá, que a mí, por ejemplo, el presidente de Canadá me parece lo más ajustado a lo que a mí me gustaría para este país. Y tiene ideas liberales en lo económico, totalmente. Pero es un país, Canadá es un país que en cuanto a políticas sociales, o sea, está a años luz de España. Entonces, no creo simplemente que en España el centro no combina bien, porque venimos de una historia muy polarizada. Y aquí se está viendo que apareció Vox y es otra polarización más de la derecha, más a la derecha, sí. Y apareció Podemos y era más a la izquierda. En cambio, Ciudadanos estaba justo en un medio en el que nunca se entendió muy bien cómo alguien puede pactar con la derecha y con la izquierda. Entonces es cuando entra el tema de eres un veleta, eres un no sé qué. Entonces
digamos que España no es un país, a día de hoy, yo creo que todavía no está preparado para un partido así. Bueno, Pero bueno, sin en embargo, lo que tú decías, sí es cierto que Ciudadanos se presentó como un partido socialdemócrata, o sea, de centro-izquierda. Ujú. Luego lo cambiaron Sobre- para... Dime, Pablo. Sobre la pregunta del liberalismo izquierda o derecha, es que yo parto de la base de que no existe izquierda ni derecha hoy en día. No. Porque yo creo que hay una clase política, partitocrática, una oligocracia. Yo ahora mismo estoy en una línea más casi de Trevijano, de la Junta Democrática, de la clase política, dirigente. Y ojo, que hay políticos y políticos. Que siempre caemos en ese problema de, nada, los políticos. Yo, por ejemplo, tuve a la mejor líder que pude tener nunca, que me ayudó muchísimo, que fue Melissa Rodríguez, y eso jamás me cansé de decirlo. Sin duda. Jamás me cansé de decirlo. Uh-huh. Y esa persona, por ejemplo, en lugar de coger y hacer como otros, que en un segundo van a otro partido, como muchas veces ahora por una decisión sorteo de otros partidos, bueno, otros partidos, sale de la política y se pone a trabajar, porque es arquitecto, porque tiene su vida más allá de la política. Yo creo que al final ese pasar por la política como un tránsito es importante. En cuanto al liberalismo, yo creo que el liberalismo va más allá de izquierdas y derechas. ¿Por qué? Pues, ¿qué es izquierda y qué es derecha? ¿A qué se define izquierda y derecha? Porque, por ejemplo, las libertades individuales Uh-huh. es propio liberalismo. El liberalismo te dice la libertad individual bajo el derecho de tener una ciudadanía libre de deberes, obligaciones y oportunidades. Entonces, ¿eso qué es? Izquierda o derecha. Y la derecha se asocia siempre, yo creo que se mezcla la parte económica con la parte social. Y yo creo que hay cosas buenas en ambos aspectos. En lo que se llama tradicionalmente izquierda y derecha, pero que yo creo que sinceramente no existe. Hoy en día izquierda y derecha existe partitocracia y oligocracia. Y no hay, Y yo añadiría un capitalismo salvaje. Eso también lo añadiría. Vivimos en un mundo de amiguetes. Sí. Claro, pero yo siempre he asociado, insisto un poquito en esto, ¿no? Esta oligarquía, esta partitocracia, esta política de amiguetes, ¿no? O de familiares, Uh-huh. ¿no? Donde se generan hijos de políticos, como unas estirpes. Uh-huh. Yo siempre lo he asociado a esa derecha o esa gente que vive de la política toda la vida. No sé si es que yo igual tengo prejuicios. Yo es que soy un comunista peligroso, bolivariano. Entonces tengo prejuicios un poco. No, es que me lo quitas esta boca, decirte. Entonces en los países comunistas, mismamente, pues Corea del Norte ha pasado de padres a hijos. Sí, pero... y en Cuba también. O sea, quiero decir, claro, han pasado por familiares de la misma manera. Yo asocio precisamente a la restricción de libertades. Una cosa es libertad igual y otra es libertinaje, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes mucho poder económico, Uh-huh. Normalmente acabas abusando, y ahí están las defensas de una política socialista o de una política de izquierdas en defensa del obrero. Y yo siempre he diferenciado izquierda y derecha. Izquierda defiende al obrero, derecha defiende a la patronal. Que eso no significa que sea ni bueno ni malo, sino que... Es que es como, a mi Yo entender... no estoy de acuerdo. Yo creo que... Un segundo, Pablo. Perdón. Yo es que creo que decir... Es como muy vago. Es decir, la izquierda de los obreros, la derecha de los empresarios. Es como una resolución muy vaga. No es... Sí, es que no es ir al meollo del asunto, que es mucho más profundo. El problema, que yo también lo tengo clarísimo, leí hace poco el libro de Mariano Rajoy. Ah, sí, hostia. Qué dureza. Sí. Política en serio, creo que se llama. Sí, política en serio. Y una de las cosas que yo estoy bastante de acuerdo es que, bueno, ya solo en los nuevos partidos sí que es verdad que hicieron como bastante más circo que política, en mayúsculas, política de Estado. Pero yo también creo que lo que nosotros tenemos en España es un reflejo de lo que nosotros somos. Y creo que España, aunque queramos imitar a los europeos, en cuanto a políticas tanto sociales como económicas, como entender lo que es la izquierda o la derecha, estamos muy lejos de todo eso. O sea, nos queda muy grande. En España nuestra mentalidad en cuanto a nivel de política es escasísimo. Entonces, yo lo que sí podría decir para bien de Ciudadanos, de la época dorada que yo diría de Ciudadanos, es que Ciudadanos tenía algo que no tiene ni tendrá ningún partido. Y es que Ciudadanos podía abrir la puerta tanto a la persona más socialista y la persona más liberal. Entonces,
era como el partido que si estuviera gobernando podría escuchar dos partes y coger lo mejor de cada uno, y a la vez, si no estaba gobernando, era capaz de frenar las cosas que pudieran ser muy extremistas de un lado o de otro lado. Vale, no sé si Pablo estás de acuerdo, ¿quieres matizar algo? Sí, lo que dice Fran, de la forma en la que la sociedad se ve repercutida en la forma en la que se teatraliza la política, es que lo podemos ver en todo, me refiero. O sea, nosotros vemos un debate de política en la televisión, en La Sexta, por ejemplo, y es que eso parece el Chiringuito de Jugones, y es que eso parece Sálvame. Sí. O sea, no hay un debate como, por ejemplo, yo soy un poco friki, La Clave, cuando se hablaba de política, Sí. se hablaba de forma de verdad, se hablaba con Gran argumentos programa, de peso claro. y con ideas y con una capacidad de debatir muy importante, porque la parte de la política está vinculada a la filosofía. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, en España se está olvidando bastante. La filosofía y la ética se está perdiendo en España. Lo de la izquierda en cuanto al trabajador. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Mi madre tiene una guardería en Oviedo. Mi madre es autónoma. Proteger al trabajador es subirle las cuotas de autónomo. Es ahogarle a impuestos. O proteger al trabajador es facilitar que pueda generar empleo, que se pueda generar empleo y que pueda tener mayor flexibilidad laboral. Porque es que ahí donde está la trampa muchas veces en cuanto a izquierda. Es una izquierda proteccionista, y entonces esa forma de proteger pues es paternalismo industrial, es una especie de paternalismo industrial, y es el problema que tenemos. El patriarcado es el Estado hoy en día. Y en cuanto en los debates sobre el origen de Ciudadanos, por ejemplo, claro, al final Ciudadanos no deja de ser en su origen, en Ciudadanos, en Cataluña, una escisión del PSC. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que en un momento en el 2016, 2017, 2015 quizás, en el que la gente empieza a conocer Ciudadanos, pues mucha gente de diferentes tipos de perspectivas ideológicas, pues confluyen dentro de un proyecto común. Entonces, ¿eso qué supone? Pues que haya debates internos sobre la socialdemocracia, sobre el liberalismo progresista, o socialliberalismo. Entonces, creo que al final confluye todo dentro también de lo que viene siendo el artículo de una Constitución, un Estado social democrático de derecho, es decir, socialdemócrata. Y es la forma en la que todos los partidos hoy en día se van a aplicar ahí con sus banderas, porque todos tienen sus banderas, pero al final, en cuestiones de pesos, van a hacer todo lo mismo. Y el problema también es lo que decía Fran, que, por ejemplo, si uno recuerda los debates de la política, los debates electorales a nivel nacional, cuando preguntaba a Rivera siempre, sí, pero ¿usted qué va a pactar con PSOE o con PP? Y es que no tienes que pactar con PSOE o PP. Hay una serie que es finlandesa que es Borgen, que lo explica muy bien. Programa. Eso lo decía Anguita, lo de programa, cuando le preguntaban, sí. Bueno, pero sin embargo, Rivera siempre decía que no iba a pactar. De hecho, yo creo que fue un poco lo que le costó igual la desaparición de Ciudadanos, y ahora me diréis vosotros, ¿no? Cuando a él le preguntaban si iba a pactar con el PSOE o con el PP cuando iba a formar gobierno en las elecciones, él decía que no iba a pactar con ninguno de los dos porque no estaba de acuerdo. Y sin embargo, en cuanto fueron las elecciones al día siguiente, era el primero de la lista en el que estaba dispuesto a negociar lo que fuera. Y yo creo que eso le costó un desgaste. No sé qué opinabais de eso. Pues para mí el desgaste de Ciudadanos no fue. Para mí el desgaste de Ciudadanos fue no hacer política. Me refiero. En el verano del 19, en julio del 19, antes de que se convoquen las elecciones, cuando Rivera hace una carta de una semana con 3 puntos para facilitar el gobierno del PSOE, quizás lo que debería haber hecho ahí Ciudadanos era, antes de que como si fueran filibusteros, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se repartieron los ministerios dentro del Congreso, cuando el Congreso es la Cámara de Representación de todos los españoles, no es un mercado persa, pues en lugar de haber estado silenciado, en lugar de haber, no queremos nada, en lugar de haber estado como un niño repelente, decir, mira, sacar una convocatoria de prensa, aparte en ese momento estaba el foco sobre Ciudadanos, tenemos 10 puntos claves. Y 10 puntos que puedes compartir de un lado a otro, y que todo el mundo puede compartir, como por ejemplo puede ser despolitizar la justicia, politizar la televisión española, o sea, cosas que todo el mundo estamos de acuerdo, aunque seamos de partidos diferentes. Si cumplen esto, pactamos. Si no, pues preguntan al PSOE. Y ahí el PSOE se hubiera rechazado. Pero no le llegaba, ¿no? No le valía con los votos de... Sí, en la última sí. Sí, en la del 19. En la última sí.
A ver, yo, el desgaste, o sea, yo creo que esto fue un poco injusto, porque Rivera, en su día, pues lo que tú dices, dijo, no voy a pactar con Rajoy. Perdón, la primera vez dijo, no voy a pactar con Sánchez. Luego pactó con Sánchez, porque estaba todo bloqueado y pactó con él y no pudo llegar a nada y volvieron a elecciones. Luego dijo, no voy a pactar con Rajoy. Al final, bueno, perdón, dijo, voy a decirle que no a Rajoy. Luego, no es que le dijera que no. Luego dijo que bueno, que pasaba abstención. Y luego, al final, entró. Ahí pegó el bandazo como unas 3 o 4 veces. Claro, es mejor no haber dicho Claro. nada o haber dicho, bueno, veremos, ¿no? Vale. Claro, o decir eso, decir Claro. qué van a proponer, Claro. cuáles son las propuestas, qué nos van a ofrecer para poder abstenernos o sumar. No simplemente siglas. Es que para mí el PP y el PSOE son más o menos lo mismo. Sí. Es un duopolio como si fuera Mediaset contra otra Sí, gran la empresa. partitocracia. Bueno, a lo que yo iba, que me quedé a medias. Luego, al final, esta última vez, a Pedro Sánchez le dijo que no. Y por cumplir su palabra y no pactar con Sánchez, es cuando le cortaron la cabeza. Porque fue así, o sea, él dijo que con Pedro Sánchez no, y cumplió con su palabra. Si lo hubiera hecho otra vez, si no lo hubiera cumplido, hubiera sido otra vez un veleta. Y el no hacerlo se le castigó porque en teoría puso en manos de... O sea, puso al Partido Socialista gobernando con la extrema izquierda, con Bildu y con todos estos. De hecho, fue También os digo una cosa. También la irrupción de Vox y el voto útil, la polarización, fue lo que acabó con Ciudadanos. El voto útil es volver al bipartidismo y, por otro lado, la aparición de Vox. De hecho, lo que quiere decir que la intención del PSOE era haber pactado con los dos, con Podemos y con Ciudadanos. Y Podemos dijo que en lo económico que no, que con Ciudadanos no, que fue como una de las líneas rojas que le puso Podemos. Que fue esa última irrupción de eso, lo que decía, que con Ciudadanos, que no quería Podemos tampoco, sobre todo por lo económico. No sé qué pensáis ahí, si era imposible aquel pacto entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE. En 2016, por ejemplo, cuando había el pacto del abrazo que llamaron, que era el pacto de Sánchez con Albert, fue Podemos que nos dio otra vez las elecciones, porque pensaban según las encuestas que iban a sacar no sé cuánto, y al final resulta que lo sacaron no sé cuánto, porque las encuestas son encuestas. Según muchos dicen que fue Podemos, pero muchos, o sea, también he escuchado de Podemos dicen que fue el PSOE que nunca dio el brazo a torcer, y de hecho cuando ya las últimas elecciones fue el PSOE el que llamó a Podemos y casi aceptó casi todas las primeras premisas que tenía. Pero bueno, eso ya es otra historia también, el relato, ¿no? El relato de la historia. Bueno, ¿qué más quería preguntaros? Yo quería preguntaros un poco por el tema de cómo funcionan las bases, y funcionan un poco como vemos después en la alta política, el hecho de que para ir medrando dentro del partido hay esa frase que dice que el que se mueve no sale en la foto. ¿Cómo funcionan las bases? Si tú quieres prosperar en política, ¿hay muchas disputas internas o cómo funciona todo esto? Cuéntame, Pablo. Familias hay. O sea, hay sectores de poder. La política al final lo explica muy bien Robert Mises en la ley de hierro de la oligarquía política. La política, por desgracia, ha dejado de ser vocación de servicio para ser juegos de poder. Ahora bien, yo creo que la libertad individual de una persona dentro de una base es decir lo que piensa, es desde el respeto, pero siempre plantear lo que se piensa. Y así también se puede, no sé si ascender, trepar, subir, pero sí tener nuevos proyectos dentro del partido. La cuestión es que el problema es que por ejemplo, las primarias, que cuando yo, por ejemplo, en tercera edad pensaba que las primarias iba a ser Hollywood, las primarias al final no son una forma de buscar talento. Las primarias al final son formas de a ver quién aglutina más poder. Si organización en ese momento o líder a nivel nacional en el Congreso. Entonces, eso se veía muy bien en cuanto a la forma de configurar las listas, que no son listas abiertas, son listas cerradas, que eso es algo que también se podría cambiar, que sería la reforma electoral para que pasemos de esa partitocracia a una democracia, en la que el plato se en el demos, el poder esté dentro del pueblo. Y al final, pues es que se ve muy bien. Yo ahora que estuve estudiando final administrativo y que estuve estudiando la Constitución, cuando ves el artículo 6, ves cómo se rompe de manera flagrante. Cuando te dice que los partidos internamente tienen que ser democráticos, y ves que no son democráticos, que son formas de poder donde al final se gestionan entre grupos minúsculos que no representan a veces todo el alma del partido. Y al final
un partido nuevo como Ciudadanos, y ahora lo que está pasando a Podemos ahora, porque ahora tiene una guerra interna entre Yolanda Díaz y Irene muy bestia. Y es todo por eso, por dinámica de poder, por juego de poder. La diferencia que tiene PSOE y PP es que aparte tienen plataforma, tienen mucho más cuerpo, mucha más estructura. Sí, yo eso es lo que te quería preguntar, que normalmente cuando formas tu base electoral para presentarte, no coges a los mejores, coges a los afines normalmente. ¿O no es así? ¿Quieres decir los afines Sí. al proyecto o a la persona? A la persona, ¿no? A la persona, claro. No vas a Sí, coger sí. a alguien que te puede quitar la silla. Os No, pregunto. no. Sí, yo opino como tú, totalmente. Vamos, yo Sí. por lo que yo pude ver a nivel local y a nivel autonómico, estaba claro. O sea, yo, por ejemplo, había gente mucho más capaz dentro de Ciudadanos Asturias, pero mucho más capaz de las personas que digamos que están en la cúpula de Ciudadanos Asturias. O sea, yo veía personas ahí, no, obviamente no voy a nombrarlas, que yo considero que no deberían ni de formar parte de casi ni del partido. Pero yo eso Incluso que te te diría digo, gente pues que venía antes de UPyD y de antes de UPyD había estado en el Partido Socialista y no sé qué, que veías que eran gente, como digo yo, trepa, que lo que querían era un un asiento, puesto, no un un puesto, que no eran gente que aportaban nada al partido. Y luego, por ejemplo, había gente como Pablo, que Pablo te lo encontrabas un miércoles en un café ciudadano en Oviedo, porque bueno, Ciudadanos tenía eso, que era café ciudadanos, es que te juntabas afiliados y no afiliados, simpatizantes, cualquiera podía existir, se hablaban de muchas cosas. Pablo, por ejemplo, trajo a gente que no era de la política, que era externa, para saber de sus vidas, de sus historias, sus proyectos, o sea, cosas muy interesantes que se hacían dentro de Ciudadanos, en el que Pablo, por ejemplo, lo que te digo, a Pablo te lo podías encontrar un miércoles en Cangas de Narcea en un café ciudadano y ese mismo miércoles, y ese mismo al día siguiente, el jueves por la mañana te lo encontrabas en Ciudadanos Asturias en un grupo de trabajo de deporte, porque también Ciudadanos en Asturias tenía grupos de trabajo. Yo formé parte del grupo de trabajo de cultura y veías, pues por ejemplo, pongo el ejemplo de Pablo porque igual siempre fue el chaval que más me llamó la atención por la edad, por el potencial que tenía y Te por agradezco. nada, hombre, y por ese potencial que tenía, ¿no? De hostia y de interesarse. Pues yo me acuerdo que una vez había hecho una propuesta yo para cultura sobre el tema de tocar en los bares y que no fuera algo alegal, porque en Asturias sí. no es ilegal, pero tampoco es legal. Había como una alegalidad. Y yo me acuerdo que lo estaba trabajando con Patricia Blanco y lo llevamos al grupo de trabajo. Y yo me acuerdo que Pablo estaba por ahí y fue una persona que se interesó por saber el tema. O sea, no fue en plan, ah, pues sí, me parece muy bonito y como lo apoyan dos personas, vamos a decir que sí o que tal. No, o sea, podría haber quedado genial conmigo y decirme, ah, pues sí, venga, para adelante. No, primero. Que es Oye, lo que hacen la mayoría de los políticos. exacto, él. Yo me acuerdo que Pablo me dijo, a ver, pues tiene buena pinta, pero explícanos, ¿cómo es este tema en verdad? O sea, ¿cómo es por dentro el tema de la música en Asturias, de tocar en los bares? Y en esa mesa había pues igual 10 o 11 personas. Y entre ellos, uno de ellos, que ya tenía su silla, como quien dice, y, o sea, le dimos la propuesta al acabar la reunión a esta persona y con las mismas que se la di, yo vi o sea, que la tiró encima de la mesa como el que tira Ya. cualquier cosa. Esa persona era la que tenía el puesto. En cambio, Pablo, por ponerte un ejemplo, o Patricia Blanco, que curraban mucho y lo daban todo, pues no, formaban parte de... Estaban en todos los sitios, pero en verdad no tenían poder. Pero eso es a lo que me refiero, ¿no? De no te muevas que no sales en la foto. Claro, claro, pero por ejemplo Pablo sí llegó a ser líder de las juventudes de Ciudadanos Asturias y fue totalmente meritorio. O sea, las cosas como son. Y aquí es donde sí me gustaría que él nos empezara a contar un poco cómo fue el ser líder de Ciudadanos, de las juventudes, y qué pasó ahí dentro. Qué pudo hacer y qué no pudo hacer, que es lo que realmente a mí me interesa. Bien, pues adelante, Pablo. Pues lo primero, eso, darte las gracias de nuevo, porque al final, oye, pues, aunque parezca que no, cuando muchos dicen, la política es muy grata, sales a la política y Sí, es como si no hubieras hecho nada, y dices, joder, pues vale. Y cuando ves a gente que te reconoce el trabajo, pues te agradece. Y al final no deja de ser por curiosidad, porque yo lo que decía antes, yo me reconozco ignorante de muchas cosas, entonces todo lo que sea aprender, todo lo que sea saber y todo lo que sea apostar por Asturias, que es asturiano, pues a mí me gusta. Y de gente que sepa más de temas, porque todos sabemos más de un tema determinado,
pues me parece clave. Sobre los jóvenes. Yo, antes de estar en jóvenes, porque eso fue el 17, se organizaron cafés. Organizaban cafés con agentes de la sociedad civil. Por ejemplo, yo la actividad que con más cariño recuerdo que he hecho yo en Ciudadanos fue cuando llevé a Marta Vega. Sí. La madre con la nena con síndrome de Red de allí de Avilés, lo de Piedras, ¿no? Que es una de la zona de comarca de Avilés, que eso fue muy gratificante porque te das cuenta de que al final puedes dar voz. Y al final hay gente que tiene un perfil más público, por ejemplo, no tengo perfil público, creo que me gusta más la parte asociativa, me gusta más la parte de la asociación, de poder trabajar. Y eso, y luego el otro, pues empezamos a hacer cafés ese año, que hicimos muchos cafés, más o menos 2 al mes posiblemente, en diferentes sitios de Asturias, en Gijón, Siero, diferentes sitios de Asturias, Oviedo. Y luego, pues, de esa organización creo que fue, pues, se recomendó mi nombre a Melissa. Melissa, pues, le gustó el perfil. Y entonces, pues, yo tuve la gran... Bueno, cuéntanos, perdona que te interrumpa, Pablo, cuéntanos un poco quién es Melissa Rodríguez, porque así vamos a poder ubicarlo todo mucho mejor, ¿no, Tiso? Sí. Que por cierto, a mí me parece una política de 10, esa chavala. Ella es canaria y una super currante dentro del partido. Pero bueno, cuéntanos, Pablo, por favor. Pues para mí Mel es un referente, sobre todo para mí es un referente. Hay un poco referentes para mí de políticos de referencia. Está Anguita, está la Bordeta, y en cuanto a lo que viene siendo Ciudadanos, para mí Melissa. Melissa es una mujer de La Palma, de la isla de La Palma de Canarias. De hecho, lleva desde que pasó del volcán peleando, como solamente sabe hacer ella, por sus vecinos, por su gente, por su isla. Y es una persona que es abierta a trabajar con todos. Es como una especie de madre para todos los jóvenes. Fue un referente. Fue alguien que nos supo guiar y que tuvo muchas veces que pelear a contracorriente, como todos. Y que es arquitecto, ella es arquitecto, y ella estuvo en proyectos en Cabo Verde, estuvo en proyectos en la India, ella, o sea, tiene una vida personal que no es como si, por ejemplo, se mencionando con ella, no es como, por ejemplo, Adriana Lastra, que cuando salga la política, pues a ver qué hace. Esta mujer no necesita la política, puede vivir más allá de la política. Y eso es muy importante, y es lo que para mí lo que hace referente, lo que para mí fue un referente. Y aparte, pues, que siempre estoy agradecido a la evolución personal que me permitió dar. Porque siempre cuando pasó en 2018, pues yo salí en toda la prensa nacional incluso, porque puse un comentario en Facebook, porque yo siempre digo lo que pienso, y era sobre la memoria histórica, que sí, bueno, ya explico. Eso sí. Un segundo, Pablo. Eso sí. Y ella defendió. Bueno. No, yo iba a decirte nada, eso, lo del tema lo del problema que hubo con la memoria histórica, si eso vamos luego para poder, que ese tema sí que me gustaría más centralizarlo. Pablo, una preguntina que te quería hacer, bueno, que ya hemos estado hablando de Melissa Rodríguez, para mí es una persona también súper importante y que contribuyó muchísimo al partido. ¿Pudiste hablar con ella cuando decidiste dejar el partido? ¿Le llamaste, te llamó, te aconsejó? ¿Cómo fue la historia? Porque cuando tú lo dejaste, ¿Melissa ya lo había dejado? El partido. No, me lo deja después no sé si fue después o antes de las elecciones de mayo, lo deja más tarde. Vale, sí. Pero sí, con Mel se lo dije y Mel me dijo que le daba mucha pena y eso, y al final pues se demuestra cariño. Mel no es una palabra, o sea, no es una persona que sea súper expresiva, es más de emojis, por ejemplo, pero es una persona que demuestra cariño con la forma de actuar, con la forma de hacer y eso, la forma en la que trata a una persona. Y lo bueno que tiene ella es que da igual que seas Pablo Llaneza, que sea Jacinto Benavente, que sea Lucas Hernández, te va a tratar bien. Pero entonces te va a tratar bien. No intento convencerte para que te quedaras ni... No, porque ella sabe de sobra cómo soy. Claro. Ella sabe de sobra que si llego a esa situación es porque estoy quemado.
porque estaba quemado. O sea, ella evidentemente sí Ella me dijo que mi problema también había sido porque yo luego estuve meses dando caña por redes, en plan contra contra la cúpula directiva, que es por la que yo me voy, que me dijo, es que a ti te faltó la fase de duelo, te faltó la fase de... marchaste sin haber hecho una fase de desapego emocional para un que fue emocional tuyo 5 años. Y esa es verdad, es que eso es verdad. Bueno, entonces ella, como los que te conocimos y anunciaste, pues yo recuerdo el día que anunciaste que te ibas, yo creo que llegó a la misma conclusión que llegué yo, que es que el partido había perdido un grandísimo activo. Me imagino que eso te lo debió de decir o te lo dio a entender, ¿verdad? Sí. O sea, no con esas palabras directamente, pero sí, que le daba mucha pena y que bueno, eso, que ya estaba fuera también. O sea, me refiero, que la tenía tanto dentro como fuera del partido, me refiero. Vale. Que ella iba a estar como persona, más allá de como política. Y cuéntanos un poco el tema, pues lo que te había comentado, que cuando llegaste a ser líder de Ciudadanos, de Juventudes de Ciudadanos, ¿qué trabajos pudiste desarrollar? Y si viste algún impedimento o impedimentos para trabajar. Yo impedimentos no tuve mucho, la verdad. O sea, más allá de situaciones de logística, la verdad que el 90% de las actividades que pude hacer, o sea, que quise hacer las pude hacer. Lógicamente había cosas que sabías sobre que no podías hacer, que no se puede hacer, por ejemplo, pero no, lógico, tú no puedes presentarte con una marca en una manifestación de otro partido, una manifestación de España 2000, una manifestación de algo que no tenga nada que ver con lo que es el espectro del socioliberalismo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero a la hora de trabajar, sí que tengo la suerte de decir que quizás también, porque eso discutiendo con una persona, él decía que no se podía hacer nada, los jóvenes tal, joder, tío, pues yo, no sé si es que yo anticipaba 15 días antes lo que quería hacer, porque yo siempre trabajo con un mes vista. Por ejemplo, yo la posición la tengo preparada de aquí a abril, sé lo que voy a hacer de aquí a abril, cada día, y entonces en Ciudadanos, pues yo en septiembre ya tenía todo el calendario de septiembre, junio preparado. Pero luego cambiaba siempre, luego al final siempre era algún cambio, alguna cosa que decías tú, mira, pues lo varío por un lado o por otro, pero al final siempre va a ser la misma línea. Y entonces siempre me permitieron hacer toda la actividad, siempre me apoyaron, de hecho. Lo que tengo Melissa y Karen, porque muy pocas veces se habla de Karen, y Karen tiene una parte de organización con los adjuntos, que era una parte bastante amplia de trabajar. Y conmigo siempre fueron las dos geniales. Fueron, o sea, es que no tengo otra cosa. ¿Qué proyectos pudiste sacar adelante que puedas decirnos, oye, pues mira, esto fue gracias a jóvenes ciudadanos de Asturias? Nosotros tenemos la parte más de visibilidad. Por ejemplo, nosotros hacíamos todos los septiembre, hacíamos una recogida junto a Cruz Roja que era de material escolar. En diciembre, por ejemplo, hacíamos recogida de banco de alimentos, de juguetes. Y luego hacíamos, por ejemplo, hubo un árbitro que tuvo una situación de racismo dentro de un campo de fútbol por culpa de las familias con niños, y entonces a ese chaval le pudimos, gracias a un compañero, gracias a Tato, le pudimos hacer un café para que explicara la situación del racismo, y entonces pues al final eran cosas que se iban generando a través de la visibilización, básicamente, visibilidad del partido a través de las juventudes, a través de las redes. Había mucho movimiento en redes, y eso era gracias en gran parte a jóvenes. ¿Qué nos faltaba? Pero claro, es que a mí eso me fastidia, porque eso muchas veces le echan la culpa a Melissa, pero claro, yo no puedo contar cosas más a nivel interno que quizás hubiera, pero nos faltó poder hacer más política, nos faltó poder hacer más propuestas. Digamos que fuisteis como cara visibles de proyectos. Dinamización. Exacto. Y tú, por ejemplo, los grupos de trabajo, pues como los teníamos en Ciudadanos Asturias, que era pues deporte, cultura y demás, ¿tú crees que al final sirvieron para algo? O sea, ¿crees que hubo grandes medidas que se llevaron al Congreso gracias a los grupos de trabajo? Teniendo en cuenta que el gran trabajo que había hecho Lolo con el grupo de educación, la persona que se puso desde Madrid como candidata, no hizo nada con ello.
pues entonces no. O sea, no sé si ahora creo que están funcionando los grupos, no sé cómo están funcionando. No puedo hablar de, de donde no estoy. Yo llevo desde 19 sin estar ahí, yo quiero ser justo siempre. No sé cómo están funcionando, pero sí creo que... A ver, espérate, eso explícamelo un poquito, porque, o sea, vosotros hacíais un trabajo, igual llevabais una propuesta de ley, ¿y quién era el que os lo evitaba o quién no llegaba al Congreso? ¿Cómo era esto? Explícalo, Pablo. Nosotros hacíamos, por ejemplo, hacíamos como si fueran áreas sectoriales, ¿no? O sea, estaba sanidad, estaba educación, había cultura, había diferentes grupos. El problema de los grupos fue que muchos grupos de estos estaban cerrados, porque no eran grupos participativos muchas veces. Yo, por ejemplo, sí tengo suerte que también yo con Lolo tengo buena relación y con Lolo siempre pude trabajar, la verdad. Las propuestas que había, pues había gente mucho más preparada que yo, o sea, pero a nivel gente universitaria, pero en cuanto a profesores universitarios, gente preparada, directores de colegios, gente que sabía lo que estaba hablando, que no era yo, por ejemplo, hablando de metafísica, era gente que sabía, que estaba dedicada a eso. ¿Qué pasa? Que eso, pues cuando llegaba Juan Vázquez se quedaba guardado en un cajón. En lugar de poner esas propuestas negro sobre blanco y poder llevarlas dentro de la política. ¿Juan quién es exactamente? Pues, el candidato que se impuso desde Madrid. Se impuso desde Madrid. Se impuso, o sea, no había primarias. No había primarias y nada. Sí. Bueno, es que lo de esas primarias fue un poco... Oye, eso tenéis que contármelo, a ver, ¿cómo es eso de que se impone un partido? Porque yo he escuchado un mogollón de veces de que Pablo Iglesias impone su candidato en Madrid y que tenías, en vez de hacer las primarias, pues mira, no sé qué... Es fácil. El aparato elige a una persona. En este caso era nombrado, creo que fue a través... No, voy a decir siempre supuesto. Creo que supuestamente fue... asesorado Rivera por Prendes sobre Juan Vázquez. Eso es. Vale, el momento que tú votas en contra del candidato del partido, estás votando en contra del candidato del partido. Ya no eres un buen afiliado. Ahí estamos. Oh, mamá. Porque quizás rompas la dinámica que tenía el partido, eso porque quizás vas contra el partido a nivel nacional, porque quizás si no votas una lista entera, pues es que eres un mal afiliado porque estás prefiriendo que ganen otros y que los otros son... Y se juega un binomio que cuando estás dentro es difícil de percibir que es una estupidez de buenos y malos. Y hay gente en otra posición completamente... Yo, por ejemplo, estuve compromisario. Hay gente en otra posición de otra lista que quizás no sea buena, sino que sea mejor que yo, incluso. Y entonces, pues, juegas a ese choque de poderes. Y entonces, en cuanto te sales de esa línea, pues puedes caer en ser un mal afiliado. Y ese es el problema. Y por eso una imposición de ese partido. Yo creo que luego, claro, luego hay otra cosa, que es que no son primarias abiertas. Porque tú eliges al número 1, pero tú no sabes qué candidato va a haber detrás. Tú no sabes la lista. O yo por lo menos. No sé si el resto... Bueno, eso pasa como en las generales. Lo mismo que en las generales. Tú sabes quién es el candidato número 1, pero la lista me la puedes consultar, pero tú votas... la puedes consultar, sí. Pero tú sabes... O sea, que votas el partido, vamos, o la lista completa, sí, ¿no? pero bueno, tú, por ejemplo, sí... Y bueno, igual que aquí, que tú sí ves luego quiénes son los demás. El que va de número 2, número 3, número 4. Pero te voy a poner un ejemplo todavía más fácil. Pero para primaria... Yo creo que... nacional no podías. No, creo que no se podía. Era Juan Vázquez y luego los que venían detrás. Los que venían detrás, sí. Voy a ponerte un ejemplo que yo creo que Pablo se acordará para que veas cómo era lo de ser buen afiliado o no buen afiliado. Yo creo que fue ahí yo tuve 3 grandes choques en Ciudadanos y en el tercero me fui. Yo además reconozco que, bueno, y tú me conoces desde hace años, y bueno, Pablo llegó a conocerme un poco mi carácter. Yo soy una persona... muy tajante. O sea, yo cuando veo algo que no me gusta, ya voy mal enfilado. Y intento seguir yendo por ese sitio para ver si encuentro el por qué de verdad no me gusta. Yo con Ciudadanos tuve 3 encontronazos. Uno a nivel local, otro a nivel de aquí de Asturias, y el tercero a nivel general, a nacional. Entonces dije, hostia, si no me gusta lo que están haciendo a nivel local, malo. Si no me gusta lo que están haciendo a nivel autonómico, malo también. Y ya cuando por último ya fue a nivel nacional, de partido, de lo que yo vi que no me gustó, dije hasta luego. Te pongo este ejemplo
que fue la segunda cosa que no me gustó nada, que fue a nivel nacional también, y esta la dejé medio correr, pero bueno, no me pareció muy bien, y ahí es donde entramos con lo de ser buena fila o no. Ciudadanos debatió, no me acuerdo si fue el año 2017 o 18, no me acuerdo ahora, bueno, se acordará Pablo, se debatió el cambiar el que Ciudadanos fuera socialdemócrata o liberal progresista, y podíamos votarlo. No sé, ¿te acuerdas, Pablo? De cómo fue la historia. Sí, 17. El 17, yo creo que fue, pero bueno. Y yo me acuerdo que yo, por ejemplo, sí reconozco que yo era liberal progresista, entonces, bueno, yo estaba encantado con la idea de que Ciudadanos cambiara a liberal progresista, pero sí había muchísima gente, sobre todo que habían venido del PSOE o que se consideraban más socialdemócratas, que no estaban de acuerdo con esa idea. ¿Cuál era el problema? Que Albert Rivera y las grandes cúpulas del partido de alguna manera defendían que fuera liberal progresista. Entonces yo veía por Facebook a nuestros compañeros, pues a Pablo opinar, yo no me acuerdo si Pablo, si tú votaste a socialdemócrata, me parece, o apoyabas que siguiese. No, tú votaste liberal. Es que yo soy liberal progresista, yo soy vale. liberal. Bueno, yo me acuerdo que compañeros decían que, joder, que ellos querían votar socialdemócrata. Y hostia, es que no sentaba nada bien. O sea, era en plan como decir, entonces, ¿qué haces en Ciudadanos? Yo me acuerdo de comentarios de otros compañeros. Entonces, ¿tú qué haces en Ciudadanos? Tú no eres de Ciudadanos, eres socialdemócrata. Y yo me quedaba como, hostia. O sea, pues lo que decía Pablo. O sea, que un partido que huía de las etiquetas de repente... Exactamente. Es que ese era el problema. Que, hostia, de repente una persona que decía, si eres socialdemócrata, no eres de Ciudadanos. Y lo estaba diciendo gente que podrías decir que estaban dentro del partido. Y eran gente, pues como podía ser Pablo, que eran personas que eran... Porque para mí Pablo era una persona influyente dentro del partido, dentro de su posición. ¿Y cuál eran las otras dos, entonces? Era ser socialdemócrata. No, me refiero a las otras dos que te echaron del partido. No me echaron, no. No que te echaron, sino que tú que dejaste el partido. La primera fue a nivel local por una proposición no de ley que yo quería presentar. Y me dijeron que valía más que no lo hiciera porque ir en contra de algunos intereses. Entonces no me pareció bien. No puedo decir más, pero bueno. Intereses. ¿Intereses de quién? Claro. Y la segunda fue en el equipo de trabajo que habíamos hecho esta PNL que estaba hablando antes con Pablo de lo de los conciertos. Yo quería que se permitieran los conciertos en acústicos en bares, restaurantes y demás porque ponía el ejemplo de... Sí, te acuerdo. De las acústicas. Me acuerdo de verte bramar alguna vez en redes precisamente por este tema. No, yo tuve contra discusión. Ciudadanos. Yo tuve discusión directa contra, creo que era la número 2 en Asturias, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. A ver, estaba Diana, Prendes no y estaba Diana. Bueno, la historia fue que mi PNL y la de Patricia ni se llegó a llevar ni al Congreso ni a ningún lado. Se la quedaría esta persona y la tiraría por ahí. ¿Qué pasa? Que Podemos e Izquierda Unida sacaron una casi calcada a lo que yo decía. No porque yo lo dijera, sino porque Podemos e Izquierda Unida hablaron con varios músicos asturianos. Me acuerdo, me acabo de acordar. Y ellos pedían exactamente lo mismo que yo. O sea, no pedían que en un bar entrara un grupo heavy a tocar a las 12 de la noche, no. Decían que un tío con una guitarra o una chica con un violín pudiera tocar en un vermú, por poner un ejemplo. Claro. Ya que se demostraba, yo mismo pude demostrar que yo entré en el Terras Tour con un cazador de decibelios eso. y generaba 50 veces más decibelios. El ruido de la gente allí cenando que yo tocando con una guitarra acústica y un pequeño micrófono. Entonces, Podemos e Izquierda Unida sacaron esa PNL para que se pudiera hacer y Ciudadanos votó en contra. A mí eso me sentó muy mal. Y luego lo que peor me sentó, que Diana dijo que ella había hablado con muchos músicos asturianos y tal. ¿Contigo? No, conmigo obviamente que no. Para encima sabiendo que yo formaba parte del grupo de trabajo Cultura. Pero lo que fue peor aún es que, otra cosa no, pero yo en el mundo de la música en Asturias conozco bastante gente y yo estoy... Bueno, ahora ya no, pero estuve muy marcado por ser de Ciudadanos, muy marcado. Y cuando te digo muy marcado es que yo perdí muchas actuaciones y tocar en muchos sitios porque sabían que era de Ciudadanos. Parece que está mal visto ser músico y de centro o de derecha, sí, está muy mal visto. Bueno, para mí la conclusión, para ir concretando, la conclusión es que cuando
Es decir, cuando tú formas tu grupo de afín, los coges a los que un poco te dicen lo que tú quieres oír. Te donan la píldora y sabes que no van a ir a por ti, que no van a ir a quitar tu puesto. Entonces, cuando en vez de coger a gente que te tiene que decir cosas que no te gustan, para que tú puedas igual cambiar de opinión, te vas como aislando, te vas quedando esa burbuja. Y eso me explica mucho de cómo funciona la política, incluso la propia polarización. Yo el problema, lo decías antes de etiquetas, y yo, por ejemplo, yo tengo una cosa, y que las cosas que están mal y que yo haya hecho mal, también las digo. Yo, por ejemplo, en 2016, yo fui compromisario, y no es que yo lo haya hecho yo mal, sino que yo fui compromisario y sí que la etiqueta, por ejemplo, cuando te pones dentro de la lista del partido, te ponen una etiqueta, y te ponen un hashtag España Ciudadana, creo que era en ese momento. Sí, España Ciudadana. Te marcan en ese momento. Y es verdad que te marcan en positivo, pero aún así no deja de ser una diferenciación con el resto de afiliados que también se están presentando. Y el problema que yo veo dentro de las primarias es que son personas quienes hacen esas listas. No son personas que vayan a nivel libre o que sea... hay gente que se presenta a nivel libre, pero al final es una forma de, mira, pues estos son los mis bastiones, y vamos a pelear con estos bastiones, con estos, porque estos me pueden aglutinar aritmética, me pueden aglutinar 50 aquí, a 20 aquí, y entonces quiero eso. Y eso es en todos los partidos, imagino, o por lo que sabéis. Claro, claro, yo tengo dos conocidos en Podemos, otro en el Partido Comunista de España. Y lo que tengo entendido es que es tal cual así. Si las guerras fratricidas dentro de los partidos... Pero dentro de PP y PSOE no sé si es más abierto o más cerrado. No sé si dentro del PP igual son... Bueno, también hay conocidas algunas guerras. Soraya contra... Yo creo que debe ser más cerrado todavía en el PP y en el PSOE, que como estaban Ciudadanos. Es que esto está dentro del sistema de partidos. Es que esto es el sistema de partidos. ¿No? Es un mal endémico. Sí, es como la disciplina de voto. Es... Por decirlo de alguna manera, el mismo rollo. O sea, sí. Pablo, cuéntanos ya, que esto sí que es... A ver, yo me acuerdo de esta movida y me acuerdo que no sé si te acordarás que te escribí por Instagram un mensaje diciéndote que joder, que tenías mi apoyo y que me parecía injusto. Háblanos de la movida de ese tweet o por Facebook, no recuerdo. ¿Lo leemos primero? Para que lo sepa la gente. Bueno, pues Pablo Llaneza hizo un tweet, un Facebook, ¿no? Hablando sobre la memoria histórica, ¿no? Sí. Que debía ser justo cuando se aprobó o algo así, o cuando estaba en medio del debate político, ¿no? Y tú pusiste... Se estaba debatiendo sobre legalizar la Fundación Franco. Yo estoy en contra de legalizar cualquier fundación. Por mucho que no me guste la Fundación Franco, ni la Fundación Largo Caballero, pues oye, pues si 4 se quieren asociar, pues que se asocien. A mí yo que tengo que decir ahí, que lean y que se den cuenta que estamos en el siglo XXI y no estamos en 1934, ni en 1936, ni en 1939. Pero al final eso... yo, por ejemplo, fundaría una fundación de Chávez Nogales. Pero el debate era ese. Estaba ya con la memoria histórica sobre la memoria histórica. Bueno, lo leo. Si hablamos de memoria histórica, que no puede haber memoria... hostia, es que sin gafas tengo un problema. A ver, espera, ¿lo quieres que lo lea yo? Sí, léelo, por favor. A ver, si habla... Bueno, palabras de Pablo Llaneza, que quede claro. Si hablamos de memoria histórica, que no puede haber memoria histórica porque sí. La memoria no es colectiva. La memoria es meramente individual. Quizás habría que ilegalizar al propio PSOE. El único partido de los 4 mayoritarios que cuenta con asesinados en su haber, con un grupo paramilitar en sus juventudes llamado los batallones del Chiviris, con más de 1000 muertos en Asturias en el 34, o con la cal viva de los GAL y el señor X. Y esto no es memoria, esto es historia del PSOE. Bueno, duras palabras, ¿no, Pablo? A ver, yo dulce debatiendo no soy, la verdad. Pero bueno, yo eso me lo puedo explicar perfectamente. Hombre, no dijiste ninguna mentira. Yo matizaría varias cosas, pero bueno, sí, habla tú primero. Es un debate en que la memoria histórica no es que ellos sean palabras mías. Eso de memoria histórica no puede ser de por sí. Hay un debate de Gustavo Bueno con Carrillo. En YouTube se puede ver. Y en ese debate Gustavo Bueno explica perfectamente cómo la memoria es individual. Yo puedo tener memoria sobre mis actos, pero no puedo tener memoria sobre tus actos. Otra cosa es que pueda recordar o que tú puedas explicar tu historia. Pero una cosa es historia y otra es memoria. Hay un libro que tengo aquí atrás, que no me voy a levantar, pero que son pasajes, las islas Sloki, de Pasajes del Mar Blanco, que eran unas islas que estuvieron bajo el comunismo de la URSS. Y dentro de esas islas
decían precisamente que ellos estaban en contra de derribar los símbolos que había por una cuestión muy sencilla, porque ellos estaban en contra de borrar el pasado. Y es que hoy en día te preguntas a mucha gente quién es Miguel Ángel Blanco y mucha gente no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, porque hay una desmemorización del individuo en cuanto a la historia. Hay una falta de conexión realmente con lo que pasó hace 4 días. La cosa es que si hablamos de memoria, no podemos colectivizar la memoria. Porque yo, por ejemplo, puedo hablar quizás, vuelvo a decir lo mismo, el prólogo de Chávez Nogales, que dice que ni rojos ni blancos tienen nada que reprocharse, asesinos van a salir de cualquiera de los dos bandos. Hubo mucha gente que no era de un bando ni otro que se lo cargaron. Y yo puedo hablar, por ejemplo, del hermano de mi abuela, que mi abuela nunca me inculcó el civilismo, pero sí sé que un hermano de mi abuela lo metieron en un furgón por denunciado de comunista, y mi abuelo, mi tío abuelo sería, no era comunista. Simplemente estaba con una chavala que había celos, y una persona que sí era comunista le denunció en falso. Sí, ajustes de cuentas, muy típico de la guerra civil. Exacto. Todas las guerras civiles son ajustes de cuentas. Y de hecho, una de las cosas de las guerras más crudas que hay son las guerras civiles, porque son ajustes de cuentas, son envidias, son rencillas. Entonces, claro, cuando se habla de memoria histórica, nada más que se habla de una parte de la memoria histórica. Bajo mi punto de vista, mal denominada memoria histórica. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿No tiene derecho de memoria o qué pasa con esa gente? Yo voy a interceder un poco, ¿eh? A ver, yo me he leído, a raíz de precisamente de esto, preparando el programa, yo me leí la ley de memoria histórica y no entendí muy bien el debate ni por dónde ibas, porque tú lees el artículo de la memoria histórica, lo que intenta es restaurar las faltas que hizo el gobierno entonces hacia la gente que defendía la democracia o la gente que había sido, por ejemplo, homosexuales que habían sido metidos en la cárcel y tal. Es ese tipo de restauración. De eso hablaba la memoria histórica. No se metía en más debate. ¿Quién defendía la democracia? Porque la democracia en ese momento no defendía ninguna bueno, pues, parte. Normalmente gente que estaba en contra del régimen, ya fueran comunistas, socialistas o gente que no estaba de acuerdo con ese régimen fascista. Yo personalmente creo que dentro del fascismo y el comunismo en ese momento no había democracia ninguna, había una forma de imponer, de imposición a la fuerza, de imposición lo decía los caballeros. El socialismo no es compatible con la democracia. Bueno, pero a ver, yo me refiero que la memoria histórica, la ley de la ley que salió era para intentar restaurar precisamente a las víctimas de que si tú por rojo, o tú por comunista, o tú por homosexual, o tú por lo que sea, el gobierno que estaba instalado en aquel momento te hizo algo, ya sea que te metió en la cárcel, o te quitó algunas tierras, o te quitó algo, intente restaurarte de alguna manera. Esa es la intención de la ley de memoria histórica. Yo me la he leído, y yo no vi ningún tipo... Claro, no es lo mismo, por ejemplo, con el caso de los chiviris que leí, que yo no lo conocía, ¿no? Que unos comunistas atacaron a un chaval creo que era, ¿no? Que lo leí, que era de derechas o de aflangista, que después también se tomaron la venganza también, que dice que también los mataron, ¿no? O sea, eso no es el gobierno. Entonces, no entendí yo muy bien... Que no es que hubiera dos bandos, sino que la ley es para intentar restaurar unas injusticias de una gente independientemente de su... Sí, pero el problema es que... Esa es una parte de la memoria histórica. Un segundo, Pablo. Un segundo, Pablo. El tema es que la memoria histórica declara víctimas solo a los de un lado. Pero los que estuvieron en la cárcel eran los de un lado, claro. Sí, los que estuvieron en la cárcel, los que estuvieron en el Valle de los Caídos... Que sí. Pero es que, a ver... También hubo, por ejemplo, aquí, o bueno, en España, los maquis, al que pillaban por ahí. Claro, pero yo me refiero. Pero no hablo de la guerra tampoco, no hablo del gobierno. Yo te estoy hablando de después. Después estaban los maquis, había guerrillas, y si pillaban a un familiar de un falangista, se lo cepillaban también. Incluido si era su hijo o quien fuera. ¿Esos no eran víctimas también? Pero eso no es el gobierno. Claro, no es una institución pública. No eran los que mandaban, a eso me refiero. Es que no sé si veis la diferencia. Sí, yo te entiendo. A lo que estás llegando es que tú crees que lo de la ley de memoria histórica, por ejemplo, es para que los que gobernaban en ese momento, que lo hicieron mal, lo intentan restaurar. De hecho, por ejemplo, el único que estoy de acuerdo es cuando hablas del GAL. En lo que hablas del GAL, sí. En ese momento, por ejemplo, que gobernaba la República. No, pero claro, pero yo hablo de... La guerra civil era la República. Pero la ley... La ley de memoria histórica es de la época del franquismo. Intenta restaurar la época del franquismo. Claro, pero es que es de lo que se está debatiendo. Que porque si es memoria histórica para unos,
¿por qué no irnos también más atrás y darle justicia Bueno, pero también a igual los del ya, otro lado? pero, ¿Entiendes? pero, a ver, pero Es no, que- pero no es lo mismo en un momento de guerra que en un momento que ya está un gobierno No, yo te hablo, instaurado. yo te hablo incluso de antes, en la época comunista. El que hecho, hubo por en ejemplo, que hubo en España. el hecho, por esa ejemplo, esa limpieza que hacían en las iglesias y demás. bueno, a ver, Hostia, sí, sí, claro, a ver, fue terrible, claro, pero, de esa pero yo, por ejemplo, para era esa un gente no hay poco... memoria histórica, es a lo que vamos. Para esa gente no, y Bajo mi para... punto de vista, Pero es que esa gente sí bajo está mi punto de- enterrada, esa gente igual sí está enterrada y sí ha tenido su oportunidad de despedir a los muertos. Por ejemplo, lo de las cunetas, por ejemplo, que eso es algo inaudito en España, el tema de que todavía haya gente en las cunetas de la guerra civil y se haya hecho muy poco, ¿no? Eso también intenta restaurarlo, la memoria histórica, porque esos Pero 40 eso- años lo ha impedido. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que eso es imposible, por desgracia. Sí. Es imposible de recuperar, porque por desgracia hay mucha gente que estará desaparecida para siempre y que fue una crueldad lo que se hizo y que se hizo desde los bandos. Y yo en esa parte de recobrar, no recobrar, no sé cómo decirlo, recuperar los cuerpos, podríamos decir, homenajear, no, tampoco, es que no sé cómo decirlo. Esa parte de restaurar ese daño que se hizo a las familias, por supuesto que lo veo bien. El problema es cuando se politiza la memoria. Eso es. O cuando la memoria, la historia, cuando la memoria, cuando se politiza la historia. Porque vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a lo mismo. El prólogo de Chávez Nogales, nadie lo ensalza. Y eso es, vuelvo a decir lo mismo, ni rojos ni azules tienen nada que reprocharse. Asesinos Pero, y otra cosa, tampoco me quiero enquistar en este debate. No, yo lo que quería preguntarte, Pablo, perdona, Tirso. No, dale. ¿Qué repercusiones tuvo ese tuit? Bueno. ¿Qué repercusiones tuvo para ti y dentro del partido de Ciudadanos? Pues eso fue simplemente fue simplemente una forma de intentar cortarme la cabeza. Así de claro. O sea, esa fue una forma en la que... Pero fuiste tú el que lo publicó. No. Sí, Quiero decir. pero a lo que voy. Yo lo publiqué en Facebook. Sí. Yo publiqué siempre en Facebook lo que yo pensaba y lo que yo pienso. Y ahora no uso Facebook, pero bueno, tal. Y bueno, en el momento que lo publico, pues X personas del partido, como ven que la parte de jóvenes y de jóvenes de Asturias no la van a controlar porque a mí no me sale por narices que me controlen. Yo sé que para mí lo más importante son los jóvenes, es el equipo, son las bases. Y lo dije cuando estaba, lo digo ahora que no estoy. La clave de un partido y de una asociación son las bases, es la gente que está peleando, la gente que va un domingo a una carpa, la gente que se monta una carpa, la gente que está a pie de calle. Pues como yo no estaba a favor de que eso se controlara por X partes del partido, pues ese Facebook, esa publicación, pues se filtró a la prensa. Y la prensa en lugar... ¿Crees que fue alguien de Ciudadanos que no filtró a la prensa? No, sé que fue alguien de Ciudadanos. ¿Y sabes quién fue, además? Sí, pero bueno, eso no lo puedo decir. Sí, obvio, pero bueno, sabes que, o sea, tú hablaste con él para decir, sé que fuiste tú. Yo sé que una de las personas que me dio la cara por mí, sé de quién me defendió. Vale. Y sé a quién le metieron hostias por defenderme a mí. Vale. Bueno, eso, espérate, que metieron hostias, ¿en qué sentido? Figurado, imagino, ¿no? Que hay gente muy mal Sí, claro, pensada. sí. Que la gente igual descontextualiza. Bueno, ¿y qué repercusiones tuvo entonces? Pues pocas. Ese 18 de agosto del 18, que ese fue el móvil ardiendo, el móvil... La historia, yo estaba en la piscina, estaba bañado en la piscina, y de repente subo para casa para ir a tomar un vermú tranquilamente, porque estaba en Carrizo, en Pueblo de Veraneo, en Villanueva de Carrizo, y de repente pues me acerco al móvil y veo la que liaste y Aneza, digo, voy al diario, sí, yo estoy aquí tranquilamente. Y cuando empieza diferentes periódicos y diferentes prensa, el líder de jóvenes, que yo no soy líder de nada, yo era adjunto, yo era un responsable de jóvenes, yo no era líder, yo no soy líder ni en mi casa, yo soy una persona normal y corriente. Y la cosa es que eso, que empezó a hacerse bola de nieve, y estuvo así hasta todo el día. Y al día siguiente, pues
Eso voy a decir, hay un periódico como Público, que se puede ver el rigor periodístico que tiene ese periódico, que decía que, bueno, es que este no tiene ni carrera porque no tiene publicado en Facebook. No soy maestro y soy técnico superior. Perdón, espera, eso tienes que repetírmelo. ¿Cómo es? Este no tiene carrera porque no lo tiene publicado en Facebook. ¡Wow! Vaya contrastación de periódico. Tal cual. Y eso dices que fue Público el que lo puso. Sí, Diario Público. Y escúchame, ¿qué te dijo Melissa Rodríguez? O sea, ¿te llamó o...? Me dijo Pablo. O sea, ¿pero te llamó, te escribió, qué pasó? Sí, no, me llamó. Me llamó y bueno, joder, que ahora mismo que eran jóvenes, que el perfil no era simplemente Pablo Iglesias tal. Entonces, que ese tipo de frases que son muy gruesas. Que otra cosa es mi opinión, pero que son frases muy gruesas que al final, que tienen toda la razón del mundo, al final vinculan a la marca. Y la marca no está en esos diatribas sobre memoria histórica. Sí. La marca estaba simplemente para trabajar. Y yo ahí sí es verdad que bueno, que se utilizó. Claro, sí, pero es que tú no hablaste en nombre de Ciudadanos. Tú, Pablo Llaneza, diste una opinión. Claro. Y el partido te pidió que en algún momento que pidieras alguna disculpa o algo. O sea que, perdón, puedes opinar mientras no molestes o no perjudiques a la marca Ciudadanos, claro, ¿no? Sí, bueno, claro. Escucha, ¿y tuviste que te mandaron o te pidieron que pidieses disculpas o un escrito o algo? ¿Te lo mandó el partido o te lo pidió? Desde comunicación, sí. Mel dio la cara por mí. Uh-huh. Él fue una persona que me defendió y que, lógicamente, pues ella tenía que hacer lo que podía hacer conmigo. No puedo hacer otra cosa que decir, Pablo, joder, ten cuidado con esto, tal. No, porque yo lo entiendo perfectamente. Una cosa es decir una opinión personal sobre X tema y otra cosa es salir en toda la prensa nacional, que yo creo que me sacaron la sexta. A mí. Y entonces eso es muy grueso. Y a partir de este día en adelante, ¿cómo prosiguió la cosa? O sea, ¿se llegó a olvidar o ya fue algo que ya estabas tocado? Por decirlo de alguna manera, si ya tenías alguna historia antes o alguna redecilla, esto ya fue, por decirlo, el culmen para luego al final que te metieran caña o que tú ya te desencantaras del partido. Yo me despreocupé de todo, la verdad. O sea, fue ese día difícil, que tuve suerte. Bueno, y Sergio también me ayudó y bueno, gente. Que me ayudaron. Y me ayudaron básicamente en cuanto a tranquilizarme, básicamente. Porque claro, tú no te esperas eso. ¿Y esto? ¿Y esta movida que te encontraste aquí de repente? ¿Qué haces con ello? Y luego no tuve más problema, pero sí creo que, por ejemplo, a nivel político sí resta. Pero eso es una opinión personal. Claro, pero igual no tiene nada que ver. Tú si quisieras ascender en la vida política, te van a sacar ese Facebook o ese tweet toda la vida. Claro. Y a mí el problema no es eso, no es la parte política. A mí lo que me da miedo es, por ejemplo, al nivel de maestro. Que se pueda romper o que puedan utilizar eso de alguna forma, ¿sabes? Que se pueda vincular mi nombre a una tontería de un comentario en Facebook y eso lastrarme. Yo es lo que pienso, que mira que yo digo tonterías por Facebook y Twitter y que te saquen una descontextualizada en un momento dado o un error que hayas hecho, que ya he puesto yo en algún momento dado, te lo pueden sacar y te hunden una carrera de casi cualquier tipo. Claro, pero es que tú piensas que en este momento la noticia subió más hacia arriba porque igual alguien de Ciudadanos tenía redecillas con él. Pero también a nivel de otros partidos políticos es una noticia de la leche. El que el líder de Juventudes de Ciudadanos haya publicado esto, ¿me entiendes a lo que voy? Ya. A mí me escribió Santiago Abascal, me escribió así. ¿Te escribió Santiago Abascal? Callado. O sea, no directamente, pero por Twitter sí que me citó. Digo, madre mía, ¿Y qué decía? ¿Que te daba razón? Claro. Sí, claro. Sí. Qué grande. Y ahora, ¿tú cuándo y por qué? Una cosa que quiero decir. Y yo no estoy y ahí quizás lo dije yo mal y me expresé mal. Yo no estoy a favor de legalizar al PSOE. Yo no quiero legalizar a nadie. Yo quiero que el PSOE se gane con las ideas. Porque creo que las ideas del PSOE se pueden ganar por todas partes. Porque es un partido con un partido que para mí es uno de los grandes problemas que tiene España. Y ahora ya, eso, que yo no pido legalizar ningún partido. Yo el partido del PSOE, las ideas funcionan muy bien. Otra cosa es que después los llegue a cargo, ¿no? Que cumpla con su programa electoral, eso ya es otro tema. ¿Cuándo y por qué ya decidiste dejar el partido, dejar Ciudadanos? ¿El cuándo y el por qué? Yo dejo el partido el 19
del año pasado, no sé si fue el 2020, no, del 2020, el 19 de 2020 dejó el partido, ¿El el año 19 pasado, de qué más? ¿De qué mes? del 20, Vale, de enero del 20. eso, vale, sí. Porque veo que no me está, que estoy apartado. Seguías No, no que estoy apartado, sino que seguías de líder. la- no, yo eso lo había dejado ya en marzo. Ya, Yo eso ya, en el vale. momento que Melissa ya no sigue de líder, yo tengo muy claro que mi vinculación dentro de la parte, no mi vinculación, sino mi responsabilidad dentro de jóvenes está muy vinculada a Melissa Rodríguez y yo creo que quien es leal conmigo merece adelantar, ¿Y separarme con ella. quién se quedó después en Jóvenes Ciudadanos? En Asturias está dos de mi equipo, que son Paula y Aleida. O sea, Paula y Ale. Paula sigue todavía allí. Sí, sí, Una chavala muy sí. válida. Vale, y entonces, a Muy ver. buenas, de Sí, dos. este. ¿Por qué decidiste entonces dejar Ciudadanos? A ver. Pues yo vi que toda la forma de haber trabajado como un cabrón Ujú. por el partido, pues no era, no es que no se reprochaba a mí, sino que se echaba por tierra el trabajo de los jóvenes. Y a mí más que mí, porque yo digo lo mismo, yo no estaría preparado para ser diputado, ni mucho menos. Yo primero tengo que tener mi currículum laboral, mis cosas, y luego tal. Esa es mi opinión. Pero sí que vi una forma diferente de tratar a lo que viene siendo la cúpula con lo que vienen siendo las bases y con lo que vienen siendo los jóvenes. Y creo que los jóvenes, y para mí eso fue un insulto. O Sí. sea, yo ver que tenía a gente muy buena y gente que podía haber estado antes que otras personas quizás y que no se cuente con ellos realmente, pues para mí es un insulto. Y cuando, por ejemplo, hay una campaña Mieres, que fue una campaña muy complicada, y tampoco se valora eso. Pues entonces, ¿qué estoy trabajando aquí lo tonto? O sea, que soy tonto. Sí. Que estoy aquí perdiendo tiempo, perdiendo vida casi porque te da ansiedad, porque al final una campaña es muy estresante. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pero tú, o sea, fue más. O sea, si abandonaste Ciudadanos, fue más a nivel. Porque autonómicamente te decepcionó más que a nivel nacional. Y a nivel nacional, ahí tengo debates por ahí puestos. Yo creo que Ciudadanos había cosas que no lo estaba haciendo mal, pero le faltaba lo de siempre. Dieron el poder a las dos personas que hicieron lo que hicieron en Murcia, Ujú. y entonces en el momento que das ese poder a esas personas y que realmente pues ves que el partido, lejos de ser el proyecto que se podía reenganchar, que se podía revitalizar con Inés, se apaga, no hay liderazgo, no hay nada, y dices tú, tío, entonces esto, porque claro, yo por ejemplo estuve a punto de dejarlo ya en el 16, y me salvó la parte de jóvenes, de tener un proyecto por que pelear, Mm. y yo me gusta pelear los proyectos, yo estar así para nada, pues no me gusta. Yo si me involucro con algo es para involucrarme en serio, para pelear en serio. Y tú Y yo hoy. no pido cargo ni nada, yo pido que poder hacer cosas. Sí, Poder hacer cosas. pides proyectos, sí. ¿Y tú a día de hoy, si mañana hubiera elecciones, votarías a Ciudadanos? ¿Seguirías siendo votante? No, No votarías a Ciudadanos. no. Madre mía. Yo ahora mismo no sé a quién votar, quizás me abstendría Entonces te está pasando un y poco no sé. como me ha pasado a mí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, Tiso, y eso lo comento muchas veces, yo me siento ahora mismo una persona que ama que me gusta la política, que me gusta muchísimo. Me siento huérfano. Y la verdad que es una Hmm. sensación que no, que a mí personalmente me entristece muchísimo. El que yo, por ejemplo, yo le dedico horas como ocio, quiero decir, porque a mí me Sí. gusta la política. El estar escuchando a unos, a otros, propuestas de aquí, propuestas de allá, y no sentirte identificado con uno, bah, Pero además hay un y, problema y luego, claro, yo, que por ejemplo... el margen de política, quiero decir, esos 11 escaños o tal, Ujú. es que han migrado alguno al PP, alguno al PSOE, pero la mayoría es como que Vox ha crecido a costa de Ciudadanos. Sí, yo estoy seguro que sí. Eso, ¿qué significa eso exactamente? Que, Seguirá creciendo porque vos enlaza muy bien con enfados de la gente. exacto. Una cosa es que Es como Podemos, el por enfado, puro y yo duro. por ejemplo quizás vote a vos, quizás, o quizás no Estela, o quizás a Podemos no, pero bueno, quizás a Podemos. Pero a qué más me gusta en ese momento. ¿Pero por qué? Pues porque tiene ideas
muy concretas, que si mira, pues esto tal. Y enlaza con el enfado más que otra cosa. Yo, por ejemplo, porque en la zona de León, los pueblos que están abandonados, la guerra que se está haciendo con la ganadería, pues el ganadero vota a quien se defiende. Y ellos estaban haciendo bien esa parte. No Pero me gusta bueno, esto sería bueno, ganaderos, agricultores y cazadores. Yo creo que Vox, claro, en ese sentido, los tiene como muy siempre presentes. Pero no, bueno, pero esto no está la guerra, que yo no tampoco quería entrar mucho en la historia, ¿no? Pero estamos hablando de Murcia, la guerra del bulo que hubo sobre Garzón, sobre que atacaba las granjas, y lo que estaba defendiendo era precisamente la ganadería que no era intensiva. Sí, él... se cogió el mensaje de él, se tergiversó, sí, y se utilizó políticamente en contra de él, y después pasó lo que pasó en ese asalto que... En eso te voy a dar la razón, porque yo escuché lo que dijo Garzón y yo tampoco estoy tan en desacuerdo con él. O sea, él defendía más un estilo como en Asturias, una ganadería más autóctona, más libre, claro, y no las macrogranjas. ¿Qué es lo que decían en Europa? Claro, sí, exacto. ¿Qué pasa? Que tú luego, si quieres una docena de huevos a 1,24 €, tiene que existir macrogranjas. Sí, o sea, pero bajo unas normas que no contaminen y bajo unas leyes, sí, que no se estaban cumpliendo en muchos de los casos. Que esto lo dijo un poco como de pasada, y le preguntaron, y era lo que decían de Europa. Pero bueno, yo también te digo una cosa, no creo que por ese comentario la gente de Castilla y León no votase a Podemos, no. O sea, también en eso estoy de acuerdo. Ni a PSOE ni Izquierda Unida. Yo quiero saber la opinión de Pablo sobre este tema. Pero, por ejemplo, sí es verdad eso, pero a la vez también es verdad que están sacando leyes, o no sé si las han sacado ya, o sea, me refiero, si ya están concretadas, que no poner granjas a 500 metros de un pueblo. Y dices tú, ya estás en Asturias. Pero es para no contaminar, en teoría es lo que dicen, para no contaminar. ¿Y cómo lo haces en Asturias? Si son montañas. Porque claro, en Castilla-La Mancha o Extremadura, vale, son planicies. Pero aquí en Asturias, en la zona de Ponga, por ejemplo, que pones la vaca en medio del Seo Violines, o como es que es imposible. Bueno, pero eso las macrogranjas habla, que no se puede poner las macrogranjas, ¿no? A ver, corrígeme. Yo creo que igual estoy equivocado, ¿verdad? Yo creo que es las macrogranjas, las granjas normales como no vas a poder, es las macrogranjas que tienen el problema de que contaminan el agua, y encima todo lo que es alrededor de esos kilómetros, esos metros, contamina el agua, porque el agua mata todo lo que hay vivo alrededor, porque viene de purificada, no sé qué. Yo creo que también hablaban de las macrogranjas, creo, ¿eh? Pero sí. Yo se lo oí a Garzón hablando y explicando lo demás. Y una cosina que te quería decir, Pablo. ¿Tú crees que si Ciudadanos desaparece, muchos de los que tú y yo conocimos en Ciudadanos emigrarán a otros partidos a buscarse un hueco o un sitio donde, ya no digo cargo político, ¿no?, sino que emigrarán a otros partidos, que volverán a, pues, algunos que vinieron, que eran de UPyD, otros que venían del PP o del PSOE, que volverán a esos partidos? ¿O crees que harán como tú o como yo, que te desvinculaste y se acabó? Pues yo creo que habrá gente. Es que yo creo que habrá de todo. Habrá gente que sí. Habrá gente que sí, que cambie de partido. O sea, pero en Asturias y en todos los sitios, yo creo. Y habrá gente que hasta que nos haga es que no sé si hasta que no se identifique con algo, que puede ser un partido o puede ser una plataforma, que quizás yo, por ejemplo, estaría más cómodo ahora mismo dentro de una plataforma apolítica, pero que defendiera intereses comunes para Asturias, sí, pues poder participar en ese tipo de asociaciones, por así decirlo. Pero no sé, yo creo que sí, que habrá gente de todo. Habrá gente que salga de la política, y habrá gente que siga, y que sigan otros partidos. No sé si Nacho Prendes o otros. Una pregunta, que antes que tenía Tiso aquí apuntada. Nacho Prendes pregunta a Tiso, que quién es, y yo te pregunto, ¿qué opinión tienes sobre su gestión de Nacho Prendes? Yo, Nacho Prendes, ¿se puede correr preguntas? No, lo único que decir, si vais a preguntar sobre Nacho Prendes, es explicar quién es, si queréis. Si no queréis nada. Primero cuéntanos quién es Nacho Prendes, un poco su trayectoria, la que tú conoces. O la que conocemos todos, obviamente, la pública. Y luego cuéntanos tu opinión sobre la gestión en Ciudadanos. Mi opinión es que Nacho Prendes fue un político que estuvo en 2 partidos políticos, y que no sé si habrá más partidos políticos por donde pase. Que es una persona que, bajo mi punto de vista personal, vivió de espalda a la militancia, y cuando se tuvo que dar de bruces con la militancia le dijo que hasta aquí.
una persona que lo tuvo todo, que fue vicepresidente del Congreso, que eso realmente tiene que ser muy grande, pero que quizás por no saber trabajar con las bases pues no supo aglutinar liderazgo, no supo liderar. Eh, no puedo hablar mucho más de Prendes porque al final no deja de ser una persona que ya no está en política y entonces prefiero no hablar mucho más porque ya no es personaje público. Entonces, Vale, no hay problema. Yo creo que vamos a ir acabando. Yo creo que la última pregunta es un poco ya a nivel nacional, que has dejado caer algunas sobre Inés Arrimadas y yo quiero saber la opinión, sobre todo de Pablo, pero también la tuya, sobre el actual Ciudadanos y Inés Arrimadas y cómo está llevando el partido, porque parece que no acaba de... Bueno, no sé si va a desaparecer lo que decíamos antes y tal. ¿Qué os parece Inés Arrimadas? ¿Si es una líder adecuada o qué, cómo lo veis? yo creo que a Inés le cayó el problema en Sí, cierto lado le cayó un buen marrón, yo diría también. Sí, sí. Y que no tiene el liderazgo que tenía, por ejemplo, ver con sus carencias y con lo que quiere. Pero al final había un líder, que eso se proyecta. Eso es lo que, por ejemplo, es que no solamente Ciudadanos, por ejemplo, PP se ve. Mucha gente no va a votar PP precisamente porque no tiene liderazgo. Porque si, por ejemplo, pones a una persona como Ayuso, estés más a favor o más en contra con ella, eso es otra cosa. Pero sí que te va a aglutir más votos. Pero gente como Casado, carente de liderazgo, pues no suma. La cosa es que yo creo que Ciudadanos hoy en día, yo no sé si se vendrá la marca, no sé qué van a hacer, porque hay cosas que yo creo que se deberían haber hecho hace ya más de un año y no se hizo. Y es una pena porque yo sigo pensando que un proyecto como Ciudadanos es importante, un proyecto moderado, un proyecto reformista, un proyecto... también una cosa que cuando hablamos constitucionalista, sí, está muy bien la Constitución, pero también hay que ver qué artículos se pueden modificar para tener una buena nueva Constitución, que eso quizás sea un debate muy, muy amplio que se podría No, bueno, abordar. sobre eso la Constitución es que los dos grandes partidos es como, uy, no, la Constitución, no. Pero el artículo 135 ese, que se juntaron en un fin de semana Rajoy y ¿quién era el otro? Zapatero, me parece. Para pagar la deuda No, primero era, ¿no? Sí, primero la deuda, que eso sí, que nos viene allí. Para eso sí, en un fin de semana te lo arreglan, pero para cambiar otro artículo eso nos viene mal. Ya. Claro. Y eso, creo que Ciudadanos lo va a tener difícil. No sé qué pasará, no puedo decir qué va a pasar, pero sí creo que va a ser difícil porque la marca es cuando esto lo ves en comercio, cuando una marca se devalúa de una forma tan grave, es muy difícil que el cliente potencial vuelva otra vez a esa marca porque ya porque está defraudada o porque está no sé si defraudada, decepcionada. Y además, el problema que tiene es el ciudadano que debería ocupar el espacio del centro es que el centro tiene dos fuerzas, la centrípeta y la centrífuga. Igual que los momentos fueron los Ciudadanos, era centrípeta porque era capaz de absorber votantes y simpatizantes del centro de izquierda, centro derecha. En el momento en que la marca no se ve como estable, no ves estabilidad para poder proyectar creo que está más en un proyecto de partido, no son capaces a nivel nacional de gestionar un proyecto de partido, pues eso hace que la gente se marche. Eso es la parte centrífuga. Claro, una España tan polarizada como tenemos hoy en día, pues no sé, pues es complicado, porque lo que digo, en condiciones normales, mucha gente no nos planteamos o no nos plantearíamos nunca votar a Vox. Pero en situaciones concretas, pues oye, igual tienes que votar con la nariz tapada, que yo ahora mismo es posible, pues ahora, a día de hoy, lo más seguro es que me abstengan o que vote incluso a foro a nivel nacional para tener una representación de Asturias, supuestamente. Es que yo creo que es el gran problema de España, ¿verdad? Que generalmente no votamos al mejor partido. Voto de castigo, ¿no? Votamos el mejor de los más malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El menos malo. El menos malo, exacto. Yo antes, que me preguntabas a mí también sobre el futuro de Ciudadanos y demás. O sea, yo creo que Ciudadanos va a desaparecer. O sea, creo que va a acabar desapareciendo a nivel autonómico, local, va a desaparecer. Igual se queda en un escaño o dos. Exacto, pero yo creo que el futuro para Ciudadanos se acabó. Es una pena porque muchos pusimos mucha ilusión, mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo me fui a las elecciones gallegas y fui, pues, ¿cómo se llamaba esto? A Coruña. Sí, es que a La Coruña no estoy hablando de viaje, no, yo me acuerdo que fui a las de Lugo
Joder, y es que no me acuerdo. Apoderado. De apoderado. Fui de apoderado a las de Lugo, luego estuve de apoderado en las locales, tal no sé qué. Le dediqué mucho tiempo, le dedicaba cariño, la verdad, y esperanza, ¿no? Era un partido que me sentía... Porque todos en esta vida, todas las personas buscamos como un sitio en el que nos sintamos a gustos, ¿no? Reconfortados. Pues cuando eres adolescente... Pues si eres heavy, vas a ser heavy a dolor y te vas a vestir como un heavy, ¿verdad? Nunca hubiera imaginado de Ciudadanos de heavy, ¿eh? Bueno, es que yo... Pero bien, es más, yo cuando entré en el partido y me empezaron a ver en los cafés Ciudadanos y tal, yo notaba que muchos me miraban como diciendo, joder, este tío parece más de Podemos. ¿Sí o no, Pablo? En parte sí. No, pero el rock and roll... Sí. El tema es que, ya te digo, a mí me da mucha pena. No creo que se lo merezca tampoco Ciudadanos el trato que está recibiendo tan fuerte, pero sí creo que estamos en una época de polarización total en el que el PSOE va a usar el miedo para que la gente vote a la izquierda y no a la derecha, porque va a utilizar el miedo a cuidado que viene Vox y Vox os va a poner a las mujeres en la cocina a fregar y poco más. Ese mensaje que recuperarían de Felipe, ¿no? De que viene la derecha, exacto. La derechona. Es que es más... Dime. ¿Viste el vídeo que hay de Fran Encuesta, el Fran de la Jungla, que lo dice muy claro? Él dice muy claramente: mira, yo llevo siendo socialista toda mi vida, pero estoy hasta las narices y voy a votar a estos. Y es que hay tal nivel de enfado, lo que decía antes, que gente que no se plantea de ninguna otra forma votar a un partido como... Pues hostia, pues quizás hay que votar con la izquierda y tragándote los sapos. Lo que pasa es que yo creo que Vox es un partido que sí, es mucho criterio y mucha historia, pero que realmente a la hora de presentar proyectos y presentar historias, yo los veo muy vacíos. No sé qué harían gobernando. Pero me parece muy interesante esto, ¿no? De que es el voto de castigo, el voto de enfado. Sí. Pero también decís, bueno, es culpa, los socialistas tienen mucha culpa, yo estoy seguro, sobre todo por no... No, y el Partido Popular, joder. Bueno, y el Partido Popular, el Partido Popular, el mayor problema que tiene a día de hoy... Sigue siendo la corrupción, sí. No, que la corrupción. Y es el candidato. Bueno, sí, el candidato es que es un poco... Si estuviera Ayuso en el PP, Vox no tendría lo que tiene. A ver, yo voy a diferir un poquito. Yo voy a diferir un poquito. Yo creo que el candidato del PP no era Ayuso, sino que era Soraya. Que esa sí que me parecía una candidata muy interesante. Pero yo lo que voy es que gran parte de la polarización, por supuesto, yo culpo al PSOE, incluso a Podemos porque para entrar en el momento tenía que agitar también por el enfado que había de la gente. Pero Vox ha hecho algo que yo no he visto en ningún otro sitio, que lo ha hecho Trump, que es el utilizar sistemáticamente la mentira, el bulo, la trampa, la exageración, la descontextualización, precisamente para que la gente se enfade más, y está utilizándolo. Yo eso en algún momento tendrá que venirse en contra de ellos, ¿no? Cuando la gente se golpee contra la realidad... Sí, pero también a veces dicen grandes verdades y la prensa y demás lo tapa. Y no quieren que salga según qué cosas que se demuestran que ellos, es más, son un partido que lleva a juicio a tribunales a otros partidos. Bueno, pero eso lo hacen todos también, porque el PP y el PSOE también lo han hecho sistemáticamente, ¿no? Están constantemente en juicios, pero no sé, yo veo un paralelo, y yo con esto que ya acabamos, porque se nos está haciendo muy largo, un paralelismo con Trump, con el trumpismo, y Vox están utilizando y Ayuso se está haciendo muy de Trump, muy de esa exageración. O sea, no hay un debate político, no hay un debate al final. Que no hay un debate político en el cual nos haga la palabra Venezuela, bolchevique, cuando no vienen a cuento. O sea, es como cada 3 frases tienen que decir alguna comunismo, libertad o tal, pero esto no es lo que se está debatiendo. Por ejemplo, a mí se me cae la cara de vergüenza ajena, cuando ves un vídeo del Congreso y ves a la Macarena Olona, como se llama. No, usted, señora ministra comunista. Tío, me parece muy bien que te caiga mal, pero eso da votos al final, porque eso al final es comida rápida. Yeah. Pero no sé, yo creo que hay que tener un poco de respeto a la persona que piensa. Mis mejores amigos, por ejemplo, son de Podemos y quiero decir, tío, pues ten respeto a otras personas. Pero también digo una cosa, quien dice una letra antifascista, quien llama a rodear un congreso cuando gana el PP en Andalucía, no es Vox. Eso muchas veces, como que a una parte de la sociedad se le olvida. Que estos juegan a lo mismo, que un extremo juega al otro extremo, sí. Hombre, la diferencia igual es que en Murcia entraron en el edificio, ¿no? Y los otros por lo menos se quedaron alrededor con todo lo que eso conlleva.
Pero la diferencia es que uno asaltaron y el otro se quedaron no asaltaron el círculo policial, ¿no? Lo que sí sabemos a día de hoy, que cada vez que Vox tiene un triunfo, es que se activa por parte de la izquierda lo que llaman la alerta antifascista. Y eso. Pero no es Vox fascismo. Yo creo que sí, vamos, o mayormente sí. Igual no todos los que votan a Vox son fascistas o incluso nazis, pero hay nazis dentro del partido de Vox. ¿Eso no es peligroso, claro, sintomático? Yo no sé si hay nazis o no, porque yo no estoy dentro de Vox. Lo que sí creo, que yo he escuchado, pues por ejemplo, todavía hace unos días a David Saavedra, que es un ex nazi. Sí, yo lo había escuchado en vale, Jordi Wild, ¿no? Pues yo, no, aparte de Jordi Wild lo vi con Jordi Évole. Bueno, tiene su canal de YouTube. Tiene su canal de YouTube y él dice claramente que Vox no es un partido fascista, ni es nazi. Que no tiene, o sea, que están en las antípodas. O sea, que si un ex nazi te está diciendo que Vox es un partido de derecha ultraconservador. Él diferenciaba mucho de nazi, diferenciaba dentro de ellos que incluso tenían peleas dentro del partido que tenían, que no me acuerdo cuál era, Frente Nacional o uno de estos, los que eran franquistas de los que eran nazis, aunque votaban y estaban en el mismo partido, pero ellos no se llevaban del todo bien, bueno, ¿no? Claro, como los comunistas tienen sus propias historias. Yo no creo que sea un partido. Pablo, bajo mi punto de vista, es nacional católico conservador. Eso. Es nacional católico conservador. De manual. Pero aparte de manual, otra cosa es que el fascismo, de hecho, es que se puede asociar a la izquierda a la derecha, porque la fascio italiana, de donde surge, es una inscripción socialista. Entonces, bueno, pero me refiero a la represión, sobre todo a la represión, y tiene algunos mensajes muy homófobos y muy incluso de racismo, contra la inmigración. De hecho, yo creo que lamentablemente el éxito que tiene Vox es ese mensaje de que el inmigrante es el culpable. Pero es que yo no lo veo racista, porque ellos hablan mal de la inmigración que viene a delinquir, no de la inmigración. Es que es más, o sea... Pero mezclan el mensaje. Yo creo que los mensajes... Yo creo que no. Yo creo que el que quiere ofenderse por lo que dicen, se va a ofender y va a buscar eso. Vamos a ver, Pablo. Dime, Pablo. Yo creo que sí que hace mucha mezcla de... Lo utilizan todo. Entonces hacen una Macedonia ahí tan grande que al final, pues claro, para sus votantes es la hostia, porque dicen, mira esto, mira los Rambos estos. Pero luego a otra gente también la aleja. Entonces, no sé, es que es complicado. Yo tengo muy claro que es nacionalismo católico conservador. El resto de cosas ya no estoy tan seguro. O sea, que yo no estoy a favor de los mensajes que lanzan sobre la inmigración. Yo estoy a favor de que la inmigración, lógicamente, yo estoy en contra, pero es que no estoy en contra de los menas. Estoy en contra de que la ley menor que te ampare por ser menor de edad, sea español o sea de donde seas, para hacer lo que puedes hacer, para sacar 1000 machetes o 3000 machetes. Yo creo que esa gente, pues... no puede estar para estar integrada dentro de la sociedad. Bueno, el tema de los menas no lo tengo muy dominado, pero bueno, yo creo que sería para ver un debate. Yo creo que se exagera mucho por parte de cierta parte de extrema derecha de la prensa, y yo creo que los menas son víctimas más que culpables en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que están desocializados, no tienen herramientas sociales ni herramientas económicas para integrarse, porque no les han enseñado. Pero yo voy más allá, ¿eh? Yo no por eso digo, no me cierro a los menas, yo me cierro al todo diciendo esa ley del menor que permite que haya cosas, o sea, que más da que seas de Huelva, que seas de Mozambique, si lo que tienes es un machete, me da igual de donde seas, tú no tienes que tener un machete, no más. Vale. Me da igual que no. Bueno, que hemos dado una buena chapa. Bueno, pues Pablo, oye, muchas gracias de verdad, gracias a los dos. A vosotros. A vosotros. A Pablo, sin duda, ha sido un placer. A vosotros. Ha sido fantástica la charla y nada, nos vemos próximamente. Cuando salga algún tema, Pablo, tú siempre sabes que aquí siempre tienes la puerta abierta. Iba a decirlo yo, que no estaría mal cogerlo de colaborador en algunas entrevistas más, no estaría mal tener a este chaval por aquí. Sobre todo yo creo que en política regional que para mí me pasa muy desapercibida. Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos, suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Y que la Tercera Guerra Mundial se aproxima, chavales. Espero que no.